Buenas tardes, salutaciones afectuosas. Mi nombre es Herbert Oliva y vengo de la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador, en Centroamérica. El tema que hoy nos compete es un tema muy interesante, es una dinámica muy particular que nos afecta de una o de otra forma a todos nosotros. Estoy hablando de la violencia como tal. La violencia es algo que nos atañe, que nos afecta. Ya empezamos a ver casos específicos como estudiantes de cinematografía o cine, pues se desaparecen, se asesinan estudiantes o los desaparecen, pero justo cuando yo pensaba que era un problema propio y puramente de un país tan pobre como del que yo orgullosamente vengo, me doy cuenta que no, que también en México pueden desaparecer a 43 de un solo momento. No te enredes en las redes, es un esfuerzo conjunto de una aproximación a una internacionalización de la investigación. Y en ese sentido, yo quisiera darle las gracias efusivas y de todo corazón al doctor José Claudia y a la doctora María Teresa, porque han sido baluartes y paladines en la construcción y consolidación de lo que hoy nosotros denominamos No te enredes en las redes. Adelante, por favor, maestra. Gracias. Esta es una investigación de connotación internacional, porque en un contexto centroamericano y mexicano estamos tratando de decirles al mundo que cuando la investigación se unifica podemos transformarnos en los héroes, que las respuestas a los problemas que investigamos podemos encontrarlas. Los aportes se consolidan a través de varias experiencias. Yo represento al Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en la actualidad pues ya estamos también incluso dando un par de ideas para la Secretaría de Educación en el próximo congreso, en donde los compañeros investigadores antes mencionados pues también están ejerciendo un rol protagónico precisamente para darle soluciones. En ese contexto, la investigación va más allá del conocimiento de los fenómenos, sino que también tiene que servirnos para encontrar propuestas de solución, y en ese sentido entra la asertividad y la proactividad de la investigación. Adelante. En la actualidad en El Salvador trabajo para enfrentar el tema de violencia en las escuelas en 350 instituciones cuyas características fundamentales son maestros que no tienen recursos tecnológicos. Cerca del 83% de las escuelas en El Salvador no tienen internet, y probablemente sea paradójico que el gobierno le da computadoras, pero sorpresa, en la escuela no hay luz o energía eléctrica. Entonces son esas disyuntivas que ocurren en muchas latitudes de América Latina. Sí, ¿no? Me imagino. Adelante, por favor. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta que en los principios de la historia moderna de nuestras latitudes latinoamericanas, la violencia como fenómeno escolar ni siquiera empieza en escuelas públicas, sino que empieza a suscitarse en el contexto salvadoreño en las escuelas privadas con particularidades religiosas. Continuamos con la siguiente, por favor. Estamos hablando de colegios jesuitas, de colegios maristas, en donde en el argot de las competencias deportivas se suscitaban los primeros enfrentamientos como parte de la competitividad. Y en algún momento la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco lo decía, es que en México ocurrió en alguna manera un símil, y es cuando los politécnicos y los de la Universidad Autónoma pues se enfrascan en esa competitividad deportiva que podría, si no es bien orientado, pues terminar en una batalla campal, ¿no? Continuamos. A partir de eso, nosotros empezamos a darnos cuenta que los fenómenos de violencia se fueron trasladando. Y ahora la violencia para nosotros ya no es el típico bullying de Dagolio, sino que ahora nosotros ya hablamos de escuelas en donde se enseña a matar, en donde los estudiantes provienen de familias con problemas psicosociales bastante impresionantes. Entonces ahí empieza a adquirir la sinergia en el trabajo de investigación con el doctor Claudio y con la doctora Teresa, y empezamos a darnos cuenta que más allá de analizar estadísticas, que más allá de analizar situaciones particulares, el porqué de los fenómenos, ¿por qué no aventurarnos a hacer eso y aportar un poco más y a proponer soluciones en el contexto de la violencia? Continuamos.
A partir de ello empezamos a darnos cuenta de que a finales de los 90s, 99 en adelante, ya la violencia ha avanzado de tal forma que los estudiantes se pueden matar por cuestiones territoriales, específicamente porque los de la Mara Salvatrucha no pueden ingresar al territorio de la pandilla 18. Y eso empieza a acercar espacios limítrofes de tal forma que ahora las escuelas sirven para tráfico de drogas, prostitución, para celebrar funerales, y es algo que no parece una canción repetitiva en mi discurso, sino que es el traslado de una realidad que nos empieza a preocupar, porque justo cuando usted podía ver a El Salvador como un fenómeno muy particular, sorpresa, ya está ocurriendo en el estado de Jalisco. Y si mal no le recuerdo, permítame decirle que tienen el lugar número 1 en embarazos en adolescentes en el territorio mexicano. Cuando el Estado vuelve a ver la mirada de los profesores, sorpresa, sí, tenemos los datos que lo pueden verificar y que más aún nos permiten empoderarnos para poder hablar con propiedad de estas situaciones. El problema no está en la escuela, el problema tiene que ver con la fundamentación axiológica de lo que no se está haciendo en el hogar. Por lo tanto, nos parece muy injusto el querer señalar a los profesores como culpables de algo que no es problema de la escuela. En la escuela se enseña matemática, ciencia, literatura, filosofía, pero los valores, aunque los podemos reforzar en la escuela, lamento informarles que deben de ser el principio fundamental del hogar. Adelante, maestra. Ya nos encontramos con escuelas cerradas por acoso de pandilleros. Adelante. Ya reconocimiento de las autoridades gubernamentales que las maras están transformándose en un flagelo para determinadas zonas, ojo, por lo general las más pobres del país. Y ahí empieza a formularnos la pregunta, ¿y cómo esto nos puede ayudar al contexto mexicano? Vamos inmediatamente. La situación es que al tener una categoría de un país violento, empezábamos a darnos cuenta que en el año 2015-2016, cerca de 5.000 a 6.000 menores de edad que buscaban el sueño americano fueron detenidos en territorio mexicano. Porque esto se vuelve un problema para México, sorpresa, porque estos niños comen, tienen que tener acceso a medicamentos, a condiciones mínimas, eso se llama el estado de bienestar, en alguna forma, por decirlo así, y esto tiene que ver con el pago de impuestos que hace la ciudadanía mexicana, en un problema que es una disyuntiva muy interesante, porque justo cuando en México nos quejamos sobre las situaciones que se dan en el norte, en las fronteras, sorpresa, también en el contexto de sur, entre la frontera de Guatemala y México, pues también las autoridades pues desempeñan un rol represivo y es una situación de un desequilibrio en donde la violencia sigue siendo el protagónico. Adelante, maestro. Nuestras cantidades de estudiantes asesinados por año es algo que nos permite tener en la actualidad un observatorio de violencia. Adelante, maestro, por favor. Ya la aritmética de la pedagogía de la violencia escolar nos permite entender que cada 60 horas se asesina salvajemente a un estudiante. Continuamos. Al día, 68 estudiantes están abandonando la escuela debido a la delincuencia y, ojo, son chicos que oscilan desde los 14 hasta los 27, 28 años la fuerza productiva, y ustedes van a empezar a ver un fenómeno de cómo esto repercute. ¿Quién va a pagar las afores para su retiro digno? Si ni siquiera hay oportunidades de empleo para estas personas porque no tienen acceso a la educación, precisamente porque están abandonando la institución como causa directa de la violencia. Todo es un fenómeno estructurado y coyuntural. Adelante, maestro. Si gusta, continuamos. Empezamos a encontrar puntos de consenso, maras, pandillas, medios de comunicación, fundamentación axiológica en el tema de violencia no lo hay. Todos los días en los programas de entrevistas encontramos especialistas sabelotodo que reconocen e identifican el tema de números, cifras, pero ¿y las soluciones? ¿En dónde están? Empezamos, falta de liderazgo, el personal docente no sabe. En la formación pedagógica de un profesor, a mí nunca me enseñaron desde un principio piagetano, desde el constructivismo, qué hago en el caso de una balacera. Entiéndase, ¿sí? ¿De acuerdo? O cómo hago, o qué actúo, o cuál es el proceso procedimental, lógico, consecuente, de si un estudiante en el colegio euroamericano en Monterrey saca un arma y empieza a matar en el interior de un aula. ¿Qué hacemos?
Cuando nos damos cuenta que el problema está en un lado, la situación biopsicosocial del estudiante, los contextos sociales determinan. Maestra, si me hace el favor, empecemos a hablar de propuestas de solución. Adelante. Empezamos al menos en El Salvador con un software para niños, interactuamos. Maestra, por favor, hacemos visitas directas a las escuelas. Por favor, maestra, adelante. Empezamos con el tema de planificar, desde cartas didácticas, guiones, rúbricas, que se los preparamos a los docentes para que puedan adecuar el tema de violencia como currículo oculto y tratar de generar más y mejores competencias procedimentales, actitudinales y conceptuales según la última propuesta de Jacques Delors, ¿no? Adelante. Adelante, maestra. A partir de eso entramos a un tema que sí me interesa y es el de la formación docente. En la actualidad estoy coordinando, soy el responsable de organizar el Congreso Internacional denominado Escuela, Violencia y Resiliencia. Y quiero aprovechar para invitarlos, será este próximo 31 de agosto. ¿Y por qué la invitación? Porque mis speakers centrales son precisamente el doctor José Claudio y la doctora Teresa, quienes también empiezan a internacionalizar la investigación de tal forma que Centroamérica también pueda aprender de las experiencias de ellos y ellos conocer también estos contextos de violencia. Quiero comentarles que vamos a visitar un par de escuelas que me interesa que conozcan y que precisamente van a ver el fenómeno que abordamos en nuestra propuesta de investigación. Maestra, más formación docente, más maestra, y aquí empezamos. Generar aliados. Dice el dicho, quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y no estoy hablando de elementos financieros. Estoy hablando de cómo las experiencias nos pueden fortalecer. Trabajamos con universidades rusas de Inglaterra, con Banco Mundial, con USAID, International Development Agency of the United States, Banco Interamericano, National Academy of Science y con Arizona State University. Con todas estas instituciones estamos empezando a generar sinergia. Y aquí viene lo bueno. Aquí ya viene el papel de CUSEA, en donde la Universidad de Guadalajara, representada en el doctor Claudio y la doctora Teresa, también forman ya parte de este grupo de investigadores que estamos diciéndole al mundo, hay soluciones. Es un problema interesante, pero hay soluciones. Maestra, por favor. Desde el material didáctico como un violentómetro para entender y comprender las conductas. Maestra, por favor. Un escuelómetro para entender los ambientes escolares. Tableros de juego con estrategias lúdicas. Maestra, por favor. Llegar a la escuela, no acomodarme como miembro del Sanedrín pedagógico, creyendo que la comodidad del escritorio es lo mismo que la realidad de estar en estos contextos. Siguiente, por favor. Y las propuestas concretas. En ese sentido, vamos por favor con las siguientes. Preparar manuales o protocolos para que la escuela en el estado de Jalisco sepa de qué forma se debe de reaccionar. Adelante. Entender y comprender que causas directas de la violencia es la eficiencia y la eficacia educativa, la baja calificación. Los estudiantes no se interesan en matemáticas, la ven como un enemigo y ustedes pueden empezar a comparar en los niveles de ingreso si el Centro Universitario de Ingeniería tiene la misma cantidad de aplicaciones para ingresar que lo puede tener CUSEA o CUSH, y van a empezar a darse cuenta que hay cierta apatía a tan bella matemática. Adelante. Empezar a cambiar el chip y ya no hablar solo de cosas negativas. ¿Por qué no empezamos a generar buenas propuestas pedagógicas contra la violencia escolar? Adelante. Y aquí empieza ya el rol con la Universidad de Guadalajara. Conozco a los doctores en el 6º Congreso Mundial de Violencia Escolar celebrado en la ciudad de Lima y hicimos sinergia. Es que desde el contexto espiritual, yo sé que en la academia y en la ciencia hay mucho escepticismo, pero debo decir, cuando Dios nos une, pues ni quien nos separe. Empezamos a trabajar con obras como la violencia escolar y el trabajo en el aula desde la perspectiva pedagógica y psicoafectiva, hasta la última propuesta bibliográfica que trabajamos con el doctor José y con la doctora Teresa, que tiene que ver con los cambios en las formas de violencia. No te enredes en las redes, que es de lo que vamos a hablar. Quiero dejar en claro que esto de no te enredes en las redes no se queda ahí. Fenómenos concretos. Nuestra próxima publicación con los doctores es Entre escuelas y balas, breve historia de los tiroteos en centros educativos, que es una apuesta bibliográfica
que les va a explicar a ustedes, académicos, por qué matan los estudiantes. Y hay patrones de metacognición que permiten entender y comprender por qué un estudiante mata. Y queremos entrar en ese campo, más allá de hablar de las historias, por favor. Más allá de los estudios que hemos hecho, por favor. Más allá de las propuestas de política, me interesaría que pudiésemos trabajar para el Estado de Jalisco una propuesta de política nacional para la convivencia o una política estatal. Sería fenomenal si lográramos entrar en esas ligas. Adelante. Y aquí entramos. ¿Qué le pasa a México? Por favor. Las estadísticas del Instituto Nacional las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía empiezan a argumentar que el 81% de la población mexicana en el 2015 tiene internet. Maneja el internet. Cosa curiosa. Del 81%, el 19% afirma que no utiliza teléfono celular. Se nos hizo como muy interesante los datos. Adelante, por favor. Sí, voy a tratar de concluir rápido, se lo prometo. En alusión a ello, empezamos a ver que cerca del 24% de estas personas sufren de violencia. Por favor. La siguiente. En ese contexto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía lanza un módulo sobre ciberacoso, el cual se denomina MOSIGA, y empieza a dar datos específicos y puntuales del ciberacoso. A partir de ahí ya tenemos el escenario. Si los escenarios están cambiando, si la violencia empieza a reducirse en hechos físicos, ahora la violencia se convierte en un ciberbullying. Adelante, por favor. De tal forma que nos dimos cuenta que en el análisis estadístico, las personas que más están sufriendo el ciberacoso son los grupos poblacionales entre 12, 19 años y 20 y 29 años. Por favor. Para empezar a preocuparnos cuando ya la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico empieza a argumentar que México empieza a potenciar y figurar como uno de los países con más casos de violencia escolar. Vamos, por favor, maestro. Suicidios, accidentes de tránsito, homicidios, ahogamientos, caídas, quemaduras, y empieza uno a entender por qué caídas. Efectivamente, un fenómeno viral el año pasado fue la chica, no estoy seguro, maestra, doctora, del número de la prepa, de la niña que se tiró, que se suicidó, de una secundaria, y la señora ordenanza, conserje, o sea, lo que hizo fue, se marcha. ¿Qué pasa? O sea, y la atención, ¿qué te pasó, hija? O hablar, ¿no? Siguió cotidianamente. Ya empezamos a volvernos mercenarios de nuestra conciencia ante la frecuencia de la violencia. Maestra, por favor. El método de esta investigación es un estudio descriptivo y transversal, de tal forma que los participantes se seleccionan a través de un muestreo probabilístico tipo aleatorio estratificado, participando 2.493 estudiantes de cerca de 11 instituciones educativas. Adelante. El procedimiento: se identifican a los participantes, se estructura un instrumento, por favor, y empezamos. Los hallazgos. El tipo de... la anterior, por favor. La anterior, la 1. Empezamos a ver que el 63% de los chicos abordados, el 63.4%, provienen de familia nuclear. Y la familia monoparental tiene un 3.6%. Significa que no hay pretexto. Yo soy orgullosamente hijo de madre soltera, como para decir que la falta de un padre tiene que ver con si soy o no soy violento. Falacia total. Tiene que ver con el convencimiento, la práctica y el empoderamiento de mis valores morales. Siguiente. Las vías e inversión de tiempo de los estudiantes en Internet. Curiosamente, los estudiantes pasan más tiempo pegados a un teléfono celular que a una computadora. Habría que ver, para los que tienen todavía hijos en edades académicas, verificar si realmente están haciendo la tarea o qué es lo que están haciendo. Continuamos. Empezamos a generar marcos comparativos de cuál es el nivel de incidencia. Insultos con cerca del 38.4%, y encontramos un menor porcentaje con la difusión de fotografías o videos con fines ofensivos o con contenido de desnudos, ¿no? Este tipo de situaciones cambia la palestra, y que no le quepa la menor duda que más de una de estas situaciones
se da entre los estudiantes de museo. Es que el proceso de socialización así funciona. Vamos con lo siguiente. Hallazgos de la investigación, formas convencionales y no convencionales de bullying. Usted las va a poder ver estructuradas de forma taxonómica o jerárquicamente ordenadas, maestra. Hasta empezar a llegar al punto central, nuestros sujetos de investigación, los sujetos víctimas de ciberviolencia. Acá hay que empezar a replantear que una estrategia que utilizaron los doctores fue la narrativa. Y a partir de la narrativa, con un storytelling, se pueden obtener mejores datos que los que nos puede dar un instrumento de investigación. Encontramos ciberacoso, grooming, hackeo, stalking, sextorsión, bullying, el dating violence, el grooming. Siguiente, por favor. Hasta cuando nos encontramos en cómo los estudiantes de forma emotiva, por medio de sus dibujos, manifiestan lo que están viviendo. Estos dibujos dicen mucho. Y dicen más que cualquier resultado de investigación. ¿Y esto cómo repercute? Salud mental, maestra. El miedo, la gana de suicidarme ante el flagelo del ciberacoso. Adelante. Una vez nosotros hacemos la intervención cuantitativa, aquí viene la intervención cualitativa. ¿Qué proponemos como el resultado final de nuestra investigación? En el libro No te enredes en las redes puedes encontrar un acercamiento al fenómeno del ciberacoso, una aproximación epistemológica, conceptos, nociones, interpretaciones, una aproximación histórica, un acercamiento al pundonor estudiantil en el mundo digital, qué genera el ciberacoso, características, cómo identificarlo, una taxonomía del ciberacoso cibernético, formas representativas de las variantes del ciberacoso. Quise, pues obviamente, como salvadoreño que soy, orgullosamente, hablar un poco sobre el caso del acoso cibernético en El Salvador, la perspectiva y la tendencia virtual, hasta la vertiginosidad del Internet y algunos datos que nos van a poner con los pelos de punta. Por favor, continuamos. Sí, la intervención cualitativa, por favor. Hasta llegar acá. Los resultados en el coloquio del cuerpo de investigadores. Por favor, maestra. Y aquí empezamos a ver qué nos encontramos. Las nuevas tendencias de agresión virtual, desde el bullying, el grooming, el flaming, el harassment, el denigration, hasta el lowering. Siguiente. Desde el sexting hasta el trapping. Siguiente. Hasta las locuras más enfermas que se pueden hacer como estudiantes en sus procesos de convivencia social. El desafío del paracetamol, por ejemplo, consiste en grabarme tratando de tomar la mayor cantidad de pastillas de paracetamol que me sea posible y que el video manifieste cuáles son mis reacciones. Ahí está. Pero para eso hay que tener un proceso de madurez cognitiva que nos permita entender que es peligroso arriesgar la vida con estas formas de agresión. Desafío al agua o al descanso, desde el Shelby Bunny hasta el desafío del preservativo, que en México fue tendencia mundial, con una youtuber que se llama La Mars, quien lo que hace es introducir su preservativo por la nariz hasta expulsarlo por la boca, cuando el preservativo tiene otro uso menos el de meterse en la nariz. Adelante. Desde el desafío habanero, con orígenes mexicanos, ya se han de imaginar por qué, quien tolera la mayor cantidad de picante, hasta el balcony, maestra, por favor, hasta llegar a una conclusión. Queremos invitarlos, léanos, regálenos la oportunidad de leer un libro que en primer lugar es gratuito, que lo puedes descargar del internet y que en el mejor de los casos, nuestra propuesta no es hacernos ricos como investigadores, sino tratar de proponerle a la sociedad salvadoreña y mexicana soluciones en concreto. Maestra, por favor, quiero dar agradecimientos. Doctores, sin ustedes, híjole, no arranco. Gracias. Para mí es importante. Un aplauso para ellos, por favor. Agradezco a mi rector, al ingeniero Mario Antonio Ruiz, quien siempre ha confiado en mí, y agradezco a mi jefe, el doctor Picardo. Algo me enseñó mi papá, a ser agradecido. Por lo tanto, y quiero concluir con la última data. Estos son mis datos de contacto si les sirven. Y la siguiente, que para mí va a ser importante, invitarles, amigos académicos. No importa el tamaño de tu problema educativo. Yo sigo creyendo que cuando dejo mis cargas en Jesús,
yo sí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchísimas gracias. Bendiciones en ¿Puedes un ponerlo? bonito día. La siguiente. Gracias. Bien, muchas gracias, muy interesante todos sus trabajos que se han expuesto y bueno, vamos a proceder si hay preguntas. ¿Hay alguien que haya escrito alguna pregunta o que lo quiera hacer de manera